Muy bien, pues empezamos la mentoría individual. Nos vamos a poner a operar el par euro-dólar en H4 en el año 2016. Perfecto. Ya sabes que el otro día hice el 2017 Sí, y entonces, pues para no tener que descargar otra data, simplemente he tirado atrás para ver qué tal fue el año anterior. Entonces, como puedes ver, aquí te he apuntado los 5 puntos que tienes que tener en cuenta para hacer una entrada. Entonces, está la dirección, la pillada, el tamaño, la fuerza y la estructura. Lo que voy a hacer es que a la que nos encontramos una trampa, voy explicando poco a poco cada punto y después cada vez te vas quedando tú ya más solo, respondiendo las preguntas. Ahora al principio, como tendrás algunas dudas, pues los voy explicando y después ya vas diciendo tú, ¿de acuerdo? perfecto. Muy bien. Pues empezamos. La dirección creo que es una de las cosas que tienes bastante claras. Me lo puedes decir tú. Ahora mismo, ¿cómo está? Bajista. Pero se acaba de poner bajista, ¿no? Sí, Eso significa que cuando hace el cambio le permitimos entrar en la dirección opuesta. sí, Esto lo tienes claro, ¿no? sí. Muy bien. Entonces, voy a marcar, porque justo ahora al inicio hay una posible trampa, casualmente. A ver, esto podría ser una trampa. Sí, Entonces, ¿qué es una trampa? Lo primero. O sea, una vez has decidido la dirección, se tiene que saber que es una trampa, ¿no? Y una trampa es una pillada a un nivel horizontal. En este caso, vamos a responder la pregunta de la pillada, que es la pregunta número 2. Porque estamos bajistas, pero como estamos acabando de cambiar ahora mismo, le damos la opción en la otra dirección. Entonces la pillada, como está aquí apuntado, es desde el 5% al 50%. Eso con el Fibonacci, marcando desde el inicio hasta el extremo de toda la estructura de trampa, no de la parte donde hay el gatillo, sino de toda la estructura, vemos que tiene aquí marcado el 5, que eso está programado el Fibonacci así, y aquí el 50. Entonces, ¿me puedes contestar si cumple el parámetro? sí, Sí. ¿Y tú tienes claro qué significa entre el 5 y el 50? sí, que tiene que entrar entre las dos líneas azules. Si entra dentro de las dos líneas azules es porque entra la pillada. Vale. Y tú entiendes que si ya está muy cerca del nivel, en plan por aquí donde tengo la puntita del ratón, será un 1, un 2%, que son demasiado sutiles y no las tenemos en cuenta. Y cuando ya va más allá de este nivel, significa que está muy alejado y ha hecho una estructura, ya no es una trampa. Para ser una trampa tiene que ser como un amago a ese nivel. Eso lo tienes claro, ¿no? Vale. Siempre se Vamos. mira perdón. Dime. Siempre se mira el de la derecha, ¿no? Digamos, dónde queremos hacer la entrada, ¿verdad? Las velas japonesas, Exacto. esas dos. Vale. Exacto, lo único que si hubiera más velas por aquí, o sea, partiendo a partir de donde marcamos el nivel. Sí, 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 sí. Si ha habido una penetración un pelín más fuerte y después el gatillo lo da aquí con una de no tan profunda, tenemos en cuenta el punto máximo que ha pillado. Vale. De toda la trampa, que la trampa nace aquí, donde tengo el ratón. Sí, sí. Entonces, si hubiera algo previo que baja hasta aquí, sube y da otra entrada, pues cumple. Sí, el que más entra es el que se tiene que mirar. Exacto. Perfecto. Entonces, vamos al tercer punto, porque los dos primeros están respuestos. El tercer punto es el tamaño. Esto parece un poco más simple de entender que la pillada, porque simplemente es contar las velas
que hay desde que nace lo que es toda la estructura de trampa, que es esta vela de aquí donde marcamos el nivel, hasta la vela actual. Hay 31. Si te fijas, los programas de simulación de Backtest o de operativa, todos tienen la función de contar velas. Entonces, entre el 4 y el 55 entra. cumple. Y tanto, Sí, tiene ¿no? 31. Perfecto. Entonces este punto 3 lo tienes claro. Vamos al punto 4. El punto 4 es la fuerza. Sí, esta también lo Entonces, tengo claro. Vale, pues explícame tú, ¿cómo ves la fuerza si tienes clara la fuerza? La fuerza es digamos, si sube mucho o hace distintos cortes, y vemos que aquí a la izquierda sube bastante recto y a la derecha es donde tiene menos fuerza. Vale, entonces, ¿cuánto le permitimos? O sea, por ejemplo aquí, en este lado vemos que hace 1, 2, 3, ¿no? Sería como todo esto un rango, hace como 3 movimientos. Sí. En el otro lado vemos que hace una pequeña pausa aquí y otra pausa aquí, por tanto también son 3 movimientos. Entonces, si tiene 3 en cada lado, ¿cumple o no cumple? No. Vale. Aquí esta ha estado muy bien, justo empezamos el año y aparece esta trampa, donde la parte de fuerza, porque yo diría que la fuerza es una de las cosas que puede ser un poco difícil de entender también o de ver. Sí. Sí, porque yo hubiera dicho que a la izquierda tiene fuerza o tiene una parada, pero 3 no hubiera dicho tan... Como me lo has hecho ver tú, no lo hubiera dicho. Claro, esto es una pausa y esto es otra. Entonces, si la trampa fuera hasta aquí, Sí. sí, porque tiene solo esta. Pero al tener hasta aquí arriba, y además aquí vuelve a pausarse antes de llegar arriba, o sea, incluso se podrían ver 4. Vale, esta nos ha ido bien para ver un caso que la fuerza no cumple. Entonces nos ha quedado solo el punto 5, que el punto 5 simplemente es la estructura. ¿Estructura qué significa? Imaginemos que... Borro el Fibonacci. Imaginemos que el nivel de trampa es aquí y este primer giro no ha hecho estructura, ¿no? Esta vela blanca. Si estuviéramos aquí, a ver, voy atrás. Si estuviéramos aquí, es para buscar un caso, donde hace estructura. Aquí habría entrada, ¿no? A nivel de estructura solamente, ¿correcto? Sí. Vale, ¿qué pasa ahora? Hay una reentrada, ¿no? Sí. Imaginemos que esta no la hubiera cogido, que no lo sé, no lo voy a medir, solo estoy explicando a nivel teórico la estructura. Esto sería una segunda entrada. ¿Cumpliría a nivel de estructura? O sea, podríamos tomarla, ¿no? Porque lo que queremos en estructuras es que no haya estructura. Sí. ¿Cuándo en estas dos entradas serían buenas? ¿Cuándo ya hace estructura aquí? Mira aquí, ha hecho así, ha hecho microestructura, ¿no? Ha hecho todo eso, entonces esta entrada ya es muy alejada y con estructura. Esta de aquí es buena, esta también, y aquí ya es muy con estructura. Igual que, a ver si hace más, claro, aquí también, ya todo eso es hacer estructura. Entonces, ¿cuándo podemos entrar? ¿Aquí o aquí? Cuando vuelve a cambiar de color aquí, todo esto ya es una estructura. ¿Entiendes el punto estructura? Sí. Que el conjunto de unas velas hace la estructura, digamos. Y lo que no entra, no es estructura, digamos, es lo que has dicho tú antes. Correcto. Entonces podrías pensar un poco en lo de la micro y la macro, que era lo que expliqué cuando expliqué la fuerza, o también la dirección. Entonces, cuando ya ves una estructura, aunque sea micro, Sí. que ya ves un movimiento definido, como en este caso, ves que esta entrada de aquí ya ha habido todo esto, Sí. esto ya es un movimiento micro. En cambio aquí todavía no ha hecho estructura, son velas todas pegadas. Entonces esta la podríamos
volver a entrar. Entramos aquí, si no coge, vuelve a cambiar de color, volvemos a intentarlo. O sea, podríamos interpretar estructura, pregunto, como que sale de la línea horizontal, en ese caso, en el momento que salga ya no hace estructura. Que sale. Ah, vale, es un buen punto. Por ejemplo, esta vela ya está fuera. Ah, eso. ¿Me entiendes? Pues sí. Además es un punto que se puede ver dentro de la estructura, es una pista, pero también en un backtest se puede tener en cuenta este parámetro de apuntar si hay alguna entrada que ya no conecta con el nivel. Como esta de aquí ya no conecta, en cambio las anteriores están conectadas con el nivel. O sea, a la hora de backtestear es un buen punto a tener en cuenta.